En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar, Juan Carlos Sánchez, profesor antes, porque hubo un Juan Carlos Sánchez que no, uy, qué feo ese. ¿Qué te pareció la charla con Betty? Interesante, tiró varias puntas, varias definiciones, ¿no? Sumamente clara, ¿no? Para enmarcar, ¿no? La formación docente, que pasa en las escuelas, ¿sí? Ujú. Y es importante esa mirada, ¿sí? Nosotros también, como docentes, deberíamos pensar un poquito más en eso, ¿no? En qué hacemos en el aula. Deberíamos repensarnos el ¿para qué educamos? ¿Por qué? ¿Para quiénes? Es algo de lo que estuviste también enganchando con tu editorial que me pareció espectacular. Escuela-empresa, ¿no? La escuela-empresa no es solamente un invento acá. Me quiero remontar un poquito para atrás. ¿Cuál fue el proyecto de Bruera, de Cayetano Lizquierdo? Dictadura del 76, ¿no? Ujú. O nos olvidamos del Consejo Nacional de Educación Técnica en la época de la dictadura. Era la época en que la Philips, escuchó bien, Phillips. la Philips tenía su propia escuela técnica. En la época de la dictadura, el Ministerio de Educación le cedió, ¿no? Toda una escuela para que ahí formara a sus técnicos. Y ahí salieron todos los técnicos que después se desempeñaron en la Philips. O sea, no es nuevo. En realidad hay una continuidad histórica en este concepto, ¿sí? Podrá haber matices progresistas, pero matices. ¿Cuál es el fondo de la cuestión de la escuela-empresa? ¿Cuál es el fondo? Empezamos con la época de la dictadura, llegamos a la ley federal, donde un film fue el Asesor. asesor de Susana Lecive, ¿no? Fue también secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en una intendencia funesta como la de Carlos Grosso, donde se creó una escuela shopping. No, vaya y revise, por internet está. Y están Ujú. las fotitos con los locales. Hace poco se desmanteló. Y ahora tenemos esta famosa ley nacional. En rigor de verdad, hay una línea continuadora, ¿no? De las bases sustentadas por la dictadura, en el fondo. Es decir, la educación al servicio del interés privado. Que se puede profundizar más. Ayer en Chile, sin ir más lejos, el Ujú. presidente Sebastián Piñera definió la educación como un bien de consumo. Trágico. Y no es mucho menos lo que va a pensar el benemérito jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Ingeniero, entre comillas, Macri, ¿sí? Con su ministro Esteban Bullrich, que sigue insistiendo en que las obras están bien hechas, que se hicieron las obras en las escuelas. Se sigue divagando en materia educativa en lugar de escuchar a los docentes. Antes paga un curso para supervisores y personal directivo por una cifra bastante salada en dólares,
que se hizo poco antes de las vacaciones de invierno. ¿Sí? ¿Para qué? Para encuadrar a la educación de la ciudad dentro de los cánones empresariales, es decir, la escuela ya también como una empresa. Nos falta nada más que nos pongan la tarjeta reloj y estamos completos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sin hablar, por supuesto, que tampoco se dice, como docente de la ciudad lo digo, jamás sabemos cuánto vamos a cobrar. No sabemos qué artilugio la empresa privada que liquida los sueldos, qué nos va a pagar o qué nos va a dejar de pagar. No hay un solo recibo igual a veces. Detalles así como para que vean, ¿no?, cómo se va deteriorando, ¿no? Deteriorando una educación que debería ser pública, y las políticas educativas lo que están provocando es una mayor segmentación, ¿no? Escuelas para ricos, escuelas para pobres, ¿no? Sí, sí. En la educación en la ciudad es todavía mucho más grave. ¿Por qué? Porque el presupuesto, en vez de ir a refaccionar y a construir escuelas, digo construir porque hace 30 años que no se construye ninguna escuela y ningún hospital en la ciudad de Buenos Aires, esos subsidios van a la escuela privada, principalmente a la escuela confesional. O casualidad, ¿no? Gabriela Michetti, el riñón de Mauricio Macri, íntima amiga de Monseñor Jorge Bergoglio. Y adivinen quién es el que más subsidios recibe. El Consuleco, el Consejo Superior de Educación Católica. Es el que más subsidios recibe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y estos que últimamente no están publicando ninguna cifra. O casualidad, ¿no? Justo cerca de las elecciones y no publican ninguna cifra del presupuesto. Como vemos, se sigue profundizando la idea de educación empresa. Juan Carlos, una vez te pregunté, y forma parte de un libro mío que se llama La democracia entre preguntas, lo que dice del Ministerio Nacional, lo que se dice del Ministerio de Buenos Aires o de Santa Fe, es que hay una crisis de calidad educativa. ¿Y qué es la calidad educativa? ¿Cómo entender la calidad educativa que supuestamente ellos buscan? A ver, la calidad educativa que ellos pretenden es muy simple. Formar al joven como al adulto en lo que necesitan las empresas. Esta es la calidad educativa que ellos pretenden. Pretenden formarlo para su empresa. O sea, como ves, no es nuevo esto de calidad educativa, ¿sí? Calidad educativa con respecto a qué, también podríamos llegar a pensar. ¿Qué desempeño docente? Se habla ahora, el ministro Bullrich habló de atar el salario al rendimiento de los alumnos, de acuerdo a lo que nosotros logremos que progresen. ¿Qué es lo que tenemos que dar clase hoy? ¿Qué contenidos? Ser fieles a nuestra vocación y hacer un equilibrio entre la vida, el trabajo y la ciudadanía, o hacer lo que nos manda el currículum prescripto, que postula que el saber enseñar tiene que ser los que pretenden las empresas. Hay muchos programas hoy en día, sobre todo que se dan en los últimos años en la escuela media, muy vinculados a esta idea de escuela-empresa. Por ejemplo, los Junior Achievement. Acá Obey tenía muchos acuerdos con Junior Achievement. Exactamente. Yo estoy en un colegio donde también tiene participación, los alumnos de esta escuela tienen participación en la Junior Achievement. No es casualidad.
¿sí? Entonces, la calidad educativa para esta caterva, ¿no?, de educadores, habla así, pues son caterva. Sí, es un grupo, sí. Filmus, Tedesco, Gileoni, Ulrich, Narodowski. Narodowski, bueno, ya no tiene perdón de Dios tampoco, Narodowski, ¿no? Lo que siempre pretendieron es ligar lo educativo a lo empresarial. En el fondo, ¿qué es lo que está pasando en la educación argentina de hoy? La educación está dejando de ser pública para pasar a ser privada. Y eso es grave. Y es un proceso que parece que no nos damos cuenta los docentes. A ver si empezamos a despertar, colegas, docentes de todos los niveles. Están privatizando la educación y dentro de poco nos privatizan a nosotros. Están tomando incidencia muy fuerte, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los docentes de los colegios privados. ¿Cómo? Simplemente van a tener el mismo puntaje que los que están en las escuelas oficiales. Se acabó de que el listado de escuela privada y el listado de escuela oficial van a todos en el mismo listado, con una diferencia. El docente de escuela pública, para capacitarse, tiene que reasignar su buen tiempo y a veces plata. El docente de las escuelas privadas tiene que ir a donde lo manda su escuela a capacitarse. Encima por ahí tiene la suerte que le paga. ¿Sí? El docente de escuela pública lo hace todo a pulmón. ¿Qué va a pasar con esto? Que van a empezar a tomar los cargos de las escuelas públicas los docentes de la educación privada, a través de un cambio estatutario como pasó en la ciudad de Buenos Aires. Y no dudo que esta experiencia empiece a exportarse, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires al resto de las provincias. Y la propuesta de pagar por atar salarios a la evaluación de los chicos, ya Silioni, lo dijo Bullrich, pero ya el ministro nacional de Educación, Silioni, lo dijo que es posible que también, quizás no de ese modo, se aplique de otro modo en la nación. Bueno, y Silioni, no nos olvidemos, cuando habla de los concursos docentes, él fue docente de educación de adultos, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando habla de concursos, también se olvida de cómo se ingresan, ¿no? Y relacionemos esto a lo que yo estaba comentando de los docentes privados. Esta unificación del listado. Grave la cosa. Para pensar. Juan Carlos Sánchez, profesor, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Nos vemos el sábado que viene, creo que vas a dar otra vueltita por Venado. Voy a dar otra vueltita por Venado y voy a aprovechar, pues yo la semana que viene tengo un poquito de actividad, voy a estar en el Centro Cultural La Toma, en Rosario. En Rosario, con un acto que se va a hacer por la libertad de los presos políticos y en particular por el de Karina Lagalle Germano, que ya tendría que estar en libertad porque el tiempo de su condena dictada en Brasil, según estos tiempos, ya tendría que estar por lo menos en libertad condicional. Va a estar el Negro Suárez, otro gran amigo y abogado de Fidela y de Lagalle Germano, y ahí vamos a estar en La Toma, como siempre, junto con los organismos de derechos humanos. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. No hay por qué, gracias a